¿regresamos entonces? ¿Sí? Sí, ya está grabando. ¿Ya está grabando? Regresa tú si quieres. Ok. Ok. Digo, sí, otra cosa first. Seguimos con la segunda parte del Seisito Platicador con nuestra invitada Anaí Arámbula. Como verán, otra vez no estamos en el... Yeah, Estamos en el Beer scratch it. Company. Le agradecemos muchísimo al Beer Company que nos permita hacer esta grabación aquí. Es un lugar de cerveza artesanal, está riquísimo, la comida es muy buena, el servicio es increíble. Y hablando de servicio, precisamente para la segunda cheve de este programa, nos va a acompañar Mariana, por favor. Mariana. Y Mariana nos va a decir un poquito acerca de estas cervezas. Y nos va a ayudar a servirlas porque la neta estamos medio mecos y la vamos a regar. Entonces, sí, Mariana. Aquí se viene a aprender, en un sentido. ¿No? Esta es una cerveza inglesa, a los ingleses se les da muy bien la stout. De hecho, esa tiene un sabor agregado de chocolate, pero no es dulzona. Y esta lo que tiene es que es seca, esta es irlandesa. Ok. Quien haya visto la película Kingsman seguro la reconoce. Sí, sí. Y para detalle curioso, cuando iniciamos el programa, iniciamos con Guinness. Fue la primera cerveza que probamos. A Mariana no le importa. Y sí, perdón. Ok. Mariana, sí, cuando quieras, ¿no? Perdón. Pero, sí, fue la primera cerveza y es la cerveza con la que vamos a cerrar hoy. Sí. Esta otra de Young's, esta es de... Inglaterra. Yo Ok. no la he probado. Yo I'm tampoco lo he excited probado. about it. Suena bastante interesante las dos. Lo que tienen es una cápsula de nitrógeno. Esto provoca un efecto en la espuma. Magic. Ok. Eso no lo puedes hacer con ninguna cerveza mexicana. Aquí el verdadero secreto es el nitrógeno. Tiene una cápsula, lo cual al momento de abrirse, ¿Te crees efecto? Güey. I love it. Every time. Es tan bonito nomás de ver la cerveza así. Que no te la quieres tomar. Ajá, no, sí. Dijimos nunca nosotros. Sirve como Está increíble. meditación. Sí, es como una lámpara de lava, pero alcohólica. Entonces, estas cervezas que son así de oscuras, ¿cómo se les llama, por ejemplo? Es una cerveza tipo... El tipo es stout. Cuando son porter son más tostadas, más cafetadas. En cambio las stout se inclinan un poco más al chocolate y no... Sigue sintiéndose lo tostado, pero no es tan fuerte como una porter. No es la malta tan tostada. Ok. Ok. Y para acompañarlas, esta sería como, por ejemplo, un maridaje con carnes, ¿no? Algo más Sí, rojo, yo más... aconsejaría no rojo. Para algo rojo iría mejor una IPA. Ok. De aquí estas sí son un poco más nobles, mientras no sea un sabor, por ejemplo, chocolate oscuro no lo aconsejaría un chocolate más suave, jamón serrano. Ok. Perfecto. Y para Ok. los vegetarianos. No, no es cierto. No, no. No, eso es muy difícil. Ok, Muy bien. I'm in love with the beers. Sí. Muchas gracias, Muchas Mariana. gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Y Esta era la mía, tuya es aquella. chavos. Ok. Bien. Ahorita te traen Ahorita tu te segundo traen trago. tu segundo trago. Su segunda agüita. Tu segunda agüita, sí. Porque ahora tenemos 4 invitados aquí en el Seisito. Tenemos Dos invitados, invitados. ¿no? Sí, sí, no, o sea, somos 4 en el Seisito. Perdón, es mi segunda Tenemos... cheve. Ya me pegó. Pero ahora tenemos 2 invitados porque, como ya habíamos dicho en el Pasa anterior, el otro invitado. tenemos un invitado sorpresa y Elisa que está allá atrás. Tenemos a un pequeño bebé. Sí, que Por está eso. aquí, entonces nada de alcohol. Sí, nada de alcohol. Todo. Está la cerveza sin alcohol, no se Pero, quiso animar la no, cerveza no, sin no alcohol, entramos. entonces, en fin. Pero bueno, vamos a entrar al Entonces, un tema Tonayan. principal. Un Tonayan. Ya pues, ya. Un Tony Ayan. Sí, por favor, sí. Pues, salud. Y- Salud, chicos. Salud. Sí, Salud. sí. Yes. Con huélela nomás. Ay, no. La olí, huele. Ay, sabe a vacaciones. Ya casi estás de vacaciones. Ya casi. Se nos va a acabar la pila. Ah, perdón. Ok. Bueno, entonces. No puedo hablar, no puedo carburar ahorita. Bueno, el tema del día de hoy
vamos a tocar un poco el tema de vocación. Y digamos, ya habíamos hablado un poquito en el episodio con Vicky, lo recuerdo, de cómo los maestros marcan nuestra vida de alguna manera. Y cabe la coincidencia que estos maestros son personas que tienen una gran vocación en cuanto a lo que hacen. Vamos a hablar ahorita un poquito acerca de estas experiencias y lo importante que es que como profesional tengas la vocación para dedicarte a lo que estás haciendo. Los tres somos maestros de inglés, los tres hemos pasado por muchas situaciones educativas, entonces vamos a hablar de Venimos eso. de diferentes contextos incluso, o sea, Que es lo importante de todo esto. Es algo muy interesante. Anaí, ¿cómo descubriste tú que este asunto de decir, sobres, voy a dar clases, quiero ser maestra y quiero específicamente ser maestra de inglés, surgió? O sea, era tu vocación, que era mi vocación. ¿Cuándo encontraste tu calling, que era el que llamamos en el primer? No, pues no es mi episodio? vocación, muchachos. No sé qué estoy haciendo Pues, ahí. la neta ni me gusta. No, mira, yo crecí en un entorno bastante educativo, si lo quieres llamar así. Ok. Mis dos padres son profesores, entonces yo siempre desde niña recuerdo ver libros, calificaciones, pizarrones, era lo que nosotros veíamos siempre en la casa. Sin embargo, somos 4 hermanos, ninguno de nosotros queríamos ser maestros, decíamos, no vamos a hacer lo que nuestros papás son, porque sí es cierto que los maestros tienen vacaciones privilegiadas que muy pocas profesiones tienen, pero era Día de la Madre y mi mamá no podía estar en nuestro festival porque tenía el festival en su escuela. Era Navidad, el festival de Navidad, y mis papás no podían estar con nosotros porque ellos tenían su responsabilidad en su escuela. Tenía su festival en su escuela. Entonces nosotros decíamos, no vamos a ser maestros. Sin embargo, yo desde chica, yo creo que a lo mejor 13 años, yo daba clases a la iglesia en la que yo asistía. Entonces yo trabajaba con niños chiquitos. Cuando se llega el momento en que tengo que decir una carrera, yo quería estudiar psicología, era lo que yo creía que podía hacer y que me gustaba. Sin embargo, mi papá me decía, no, hija, tú tienes vocación de maestra. Y yo, no voy a repetir el patrón, no voy a repetir la historia, no quiero ser maestra. Entro a psicología y al mismo tiempo empiezo a trabajar dando clases en primaria, porque había hecho un examen de idioma, había salido bien, me ofrecieron dar clases en esa primaria. Cuando mi jefa se da cuenta que estoy estudiando psicología, me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Tú tienes vocación de maestra. Entonces me dice mi jefa, si vas a seguir estudiando psicología, no te voy a chamba, porque tú necesitas un perfil al trabajo que yo te estoy dando. Entonces, con el dolor de mi corazón, pero dije, bueno, necesito dinero. Me salí de psicología y entonces voy a hacer mi examen de admisión a la escuela en donde hice mi carrera. Entonces, el primer semestre, la verdad, yo decía, qué hueva, no quiero estar, seguía con esa misma repulsión, no quiero estudiar esto. Sin embargo, cuando empiezo a hacer mis prácticas en segundo o tercer semestre, y ya estudiando la carrera, me empezaron a decir maestra a los niños, porque sí me decían antes que era maestra, pero no tenía el mismo impacto. No, dije, sí, tengo que estar haciendo esto. Tuve una situación en una de las escuelas que trabajaba en las primarias donde empecé a trabajar. Una de mis niñas de primer grado, me acuerdo, ella era americana, de papás mexicanos, pero que tuvieron problemas, tuvieron que regresar a México. Cuando llegan aquí a México, la mamá de la niña se muere de cáncer. Entonces la niña, cuando me veía que yo llegaba a la escuela, me decía, mamá, ya. Para mí eso fue algo así de, no te pases, porque no era su mamá, lógicamente no, pero ella veía en mí algo que le atraía, que se sentía cubierta, el role model, ¿no? Entonces, aparte, esas palabras para mí fueron impactantes. En esa misma primaria, esa primaria era muy conflictiva, tenía un niño Sounds like México. que tenía problemas de aprendizaje y estaba en segundo año. Cuando el niño estaba en su clase normal, como que la maestra se cansaba de que el niño estuviera hiperactivo, y lo sacaba del salón. Entonces el niño todo el día, su vida era andar por los pasillos de la escuela, en el patio, se metía a las clases de educación física de un grupo, pobre niño. Pero cuando llegaba yo, el niño se metía a mi clase y hasta me decía, maestra, ¿en qué te puedo ayudar? Y ponía atención en mi clase. Yo llegaba después del recreo, entonces y me cambiaba a segundo, a tercero, y él se iba conmigo a todos los grupos. Tal vez nunca aprendió nada,
porque tenía problemas de aprendizaje, pero el niño le entusiasmaba estar escuchando las canciones en inglés, estar viendo cómo se hacían las actividades en inglés. Entonces, a partir de eso, de esa experiencia en esa primaria, yo entendí que sí debía hacer lo que hago. Ok, ese es un punto muy importante. O sea, estamos hablando de un niño que en todas las otras clases, en todas las demás cosas que veía en su escuela, nunca le prestaba atención, pero había un maestro que lo inspiraba, que lo motivaba a decir, a este sí le voy a ayudar, esto quiero saber qué onda, de esto quiero estar más. Y el hecho de, ponle que a lo mejor no se aventaba las otras clases, pero entraba contigo, te apoyaba, y me imagino que dentro de tu clase, ahí sí era de, aquí sí escucho, aquí sí repito, aquí sí participo, aquí sí. Y ya me decía, casi me tenía el repertorio de canciones que quería que cantáramos en la clase. Maestra, hoy vamos a cantar hoy vamos a hacer. Entonces, mira, yo creo que... Perdón, antes de que sigas con la historia, ¿te costaba trabajo lidiar con este tipo de alumnos? No, porque yo creo... Porque yo era igual. Digamos que armamos el relajo, el meme de estaba bien chido el cotorreo, me recuerdo que soy el maestro, que eres el profe. Pero no, es que mira, yo siempre entendí o siempre he creído que sí es cierto, tú como maestro no vas a ser el papá, no vas a ser el psicólogo, no vas a llegar a resolver la vida al niño, pero sí tienes que hacer que en los 45 minutos, en la hora que tú estés en el salón, tú vas a hacer que el niño se olvide de todos los problemas que tiene afuera, de todas las situaciones por las que está pasando, de todo, y el niño tiene que estar amando lo que tú le estás enseñando. Entonces, ese es tu trabajo, brinques, saltes, quiebres, hagas, esa es tu chamba como maestro, hacer que ese tiempo que el niño está dentro de tu salón se olvide de todo y pueda querer estar en tu clase. Esa es la realidad. Yo creo que esa es la realidad. Sí. Demasiada vocación y un gran profesionalismo para que... Porque si ponemos el ejemplo de cualquier otro maestro, digamos, y que sea, maldito niño, ya no lo aguanto, ahí ya dices, wow, tiempo. Ok, pero es tu chamba, o sea, tú tienes que buscarle y al final de cuentas no es tan complicado, yo tampoco lo veo complicado, simplemente hay casos, bueno, tú y yo trabajamos juntos y puedo decir que hay casos que tú puedes tomar y hay otros que no puedes y dices, Vivi, éntrale y así, es como una manera de estar, investigando, buscando una respuesta a todas estas cosas. Y es que mira, la realidad es que dentro del salón vas a tener 20,000 tipos de personalidades con tus alumnos. Lo único que tienes que hacer es entender a tu alumno, nada más. Como dice Vivi, hay casos en los que tú no eres ni el psicólogo para dar un diagnóstico, no puedes, pero tienes que buscarle la manera de hacer que tu alumno ame lo que tú haces. Ahora, si tú no amas lo que haces, no puedes pretender hacer que alguien ame lo que tú estás haciendo. Sí. ¿No? Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida que tenemos maestros que nos hicieron y nos inspiraron a ser lo que somos. Y tuvimos maestros que nos hicieron pensar, ¿de veras es esto lo que quiero hacer? Entonces, si tienes, en nuestro caso como maestro, si eres maestro, tienes que tener la vocación, si no, simple y sencillamente no arruines la vida de tus alumnos. Así debería de ser el ideal de la enseñanza. Ok, tú trabajas con un específico grupo de alumnos en un programa muy específico que afortunadamente está aquí en Durango. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, mira, trabajamos, es en donde comenzamos Vivi y yo a trabajar co-teaching, co-enseñando, trabajando juntas enseñando. La Embajada de los Estados Unidos nos dio la oportunidad de trabajar con ellos en un programa en el que precisamente eso se trata, para trabajar con ellos o tienes la vocación de ser maestro o mejor no te metas. Sí. ¿Por qué? Porque trabajamos con niños de muy escasos recursos que aunque son brillantes y son muy inteligentes, normalmente no tendrían la oportunidad o la posibilidad de estudiar un segundo idioma. Que lo básico del programa es que estudien un segundo idioma, que tengan tecnologías, es como lo que abarca el programa, pero en realidad lo que el programa hace es cambiarle el switch a los niños de su mentalidad, hacerlos que amen su comunidad, hacerlos que entiendan que tienen una identidad y que sean líderes en donde ellos están. Esa es nuestra chamba. Bien fácil. Sí, no suena.
Caliéntame otra gorda, ¿no? O sea, Con los ojos cerrados. eso es algo que yo Izquierda. siento y muchas personas a lo mejor van a estar en desacuerdo conmigo, pero por el ambiente en el que me tocó vivir cuando empecé a estudiar en el Tecno, y de hecho también cuando estaba estudiando ya acá en la Escuela de Lenguas, había mucha gente que tenía esta mentalidad y siempre me repetía no, es que aquí en Durango no hay jale, aquí en Durango no hay chamba, entonces pues sí estudia, pero en cuanto termines, vete a otro lado porque aquí no vas a encontrar cosas, aquí siempre es muy complicado, aquí está mal pagado y demás, y siempre me quedé con esa idea del, bueno, ¿y cuándo va a haber? O sea, sí entiendo que a lo mejor nos faltan muchas cosas, pero pues hay que trabajar para que haya, ¿no? O sea, para generar esas puertas. Y creo que esa es una parte muy importante, porque yo creo que uno de estos chicos con los que han estado trabajando, no creo que alguno de ellos vaya a decir así como que, pues es que en Durango no hay nada. Es no, cámara, es que en Durango se pueden hacer cosas, en Durango podemos hacer cosas interesantes, podemos buscar innovar y buscar que de Durango sea el semillero para generar otros proyectos, para abrir puertas aquí y para exportar incluso, ¿no? ¿Sabes qué es lo bonito de este programa? Que los niños pasan por diferentes procesos en los que van entendiendo que aunque ellos vienen de comunidades muy marginadas, ellos pueden ser factores de cambio. Uh-huh. Nos ha sucedido o lo hemos vivido aún más en esta generación que acabamos de graduar, de que ellos a lo mejor creían que en su colonia, en su entorno, pues todos eran drogadictos, a lo mejor su mayor aspiración era tocar en los camiones o vender droga en el punto donde que no está mal tocar en los camiones. Okay. Vender droga sí, pero no está mal tener a lo mejor aspiraciones en las que puedes obtener de una manera saludable economía para tu hogar. Sí. Sin embargo, cuando ellos están en este proceso y después nosotros los llevamos no a su comunidad, sino a una comunidad que es muy parecida a la de ellos, muy parecida, pero en la que ellos tienen que ser el factor de cambio para las personas y decir, ¿por qué situaciones está pasando esta comunidad? Ellos se dan cuenta y empiezan a decir, es que yo tengo muchas cosas que ellos no tienen. Es que yo sí tengo que comer, es que yo tengo que ir a ayudarles para que ellos dejen de estar pasando por estas situaciones. Entonces hay este cambio en su mentalidad y ellos empiezan a tener esta necesidad de ayudar a la demás gente. Y es lo que nos pasa ahorita que dices tú, pues es que en Durango, ¿qué puedo hacer? Hay mucha necesidad de que hagamos cosas diferentes, pero si no abrimos los ojos y vemos esta necesidad, no va a pasar nada. Estos niños, la generación que graduamos y que estuvimos trabajando como una comunidad, ellos solitos crearon sus talleres para ayudar a la comunidad. Vamos a hacer huertos en los que sembremos y ellos puedan tener sus propios vegetales en su casa. Vamos a enseñarles cómo administrar su dinero, que si tienen 1 kilo de frijoles lo puedan vender y luego inviertan y saquen más dinero. Vamos a enseñarles a cómo crear champú, jabón con recursos que tienen en su casa. Entonces, cuando estaban durante este proceso, ellos escribían su reflexión y decían, es que yo tengo que regresar porque ellos necesitan que yo les ayude a ser diferentes. Cuando tú podrías pensar, pues, ¿qué va a pensar? ¿Qué puede decir un niño que vive en este entorno? Pero es lo que te digo, tienen que ellos, desde chiquitos, yo creo que tú sabes más o menos cuál es tu vocación. No, muchas veces te dicen, ¿qué me gustaba hacer cuando era niño? Pues sentarlos a todos y empezarles a enseñar. ¿O qué te gustaba hacer? A las Barbies, quererlas abrir para operar. Más o menos, te das una idea. Yo desarmaba mis juguetes. Eso era lo que hacía. Siempre en todos lados me dijeron deberías ser ingeniero o deberías ser abogado, porque como también era mucho de oratoria, era deberías dedicarte a algo así, y terminé de maestro. O sea, y haces eso. Ajá. Les das, o sea, practicas tu oratoria dentro del aula y arreglas todos los problemas dentro del salón. Que no son pocos, ¿no? Pero sí. Y para desarmar cosas tienes que desarmar un tema para saberlo explicar. Bien ahí, bien bajado ese valor. Claro. Ok, pero fíjate, se me hace muy interesante esa parte de, vamos a llevar a niños que le ayuden a otra comunidad y que en esa comunidad son otros niños. Sí. Antes de comenzar hablando de todo esto, quiero comentar que este componente que tenemos es como un servicio comunitario y es casi al final del programa. Para esto nosotros tenemos que pasar por un proceso y los niños tienen que pasar por un proceso que a veces nos agarrábamos y llorábamos casi de las cosas en las que nos enfrentábamos, y los niños también. Nunca se me va a olvidar el primer día que llegaron al salón de clases ahí en la Escuela de Lenguas. Nosotros, la embajada les provee sus libros, sus mochilas, sus útiles.
Y les dimos uno a cada uno, entramos al salón de clases, bienvenidos. Más del 80% tenían sus cosas agarradas así, no les querían dejar ir, no les querían soltar. Y nosotros, ¿qué pasa? Muchachos, pueden dejar sus cosas, o sea, no hay problema. No las dejaban ir. Y dijimos, bueno, pues ¿por qué? Luego, pues, ¿de dónde vienen? O sea, están... No confían, no creen que puede estar las cosas seguras. O sea, ¿cómo viven en sus casas? Si dejas tu mitad de sándwich ahí... Te lo van a robar. Entonces, eso, si tienes hermanos, pasa casi en cualquier casa, ¿no? Eso pasa en cualquier lado, ¿no? Llévalo a un extremo. Pero no sabían interactuar en comunidad. No sabían interactuar, no sabían hablar por ellos mismos. En actividades que nosotros hacíamos de, ahora muchachos, vamos a hacer una bandera de su país y inventen su país, bla, bla, bla. La bandera cuadrada. A ver, ¿qué? Usen su creatividad. Usen su creatividad, pero... Le puedo poner una línea aquí, el pedir permiso, el no salirte, vaya, la analogía si del cuadro, si hago algo me van a juzgar, ¿no? Exactamente, no puedo expresar mi individualidad, tengo que seguir ciertos patrones. Fue algo muy, muy, muy intenso que vivimos, que poquito a poquito con estas actividades y el de, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y no dejar de hacer cosas. Y fortalecer de tú eres un individuo y lo que pienses, digas, hagas, vale. Y puedes llegar a influenciar a alguien más. Y ya tuvimos miles de actividades en las que pudimos desarrollar muchas habilidades en ellos. Pero de nuevo, volvemos al tema de la vocación. Como decían ahí... De la vacación. De la vacación. Ya casi. Ya me pegó para cuando el vean efecto esto, posiblemente perrito. ya van a hacer la vacación. Ok, nos quedan 5 minutos. Necesitamos empezar a resumir esto. ¿Cómo? Es que no estoy seguro cómo formular esta pregunta. ¿Cómo te das cuenta en qué momento generas ese impacto o cómo a pesar de saber que los recursos, de saber lo que dice la sociedad, que te van a decir que es que ya son casos perdidos, es que pues ve los de dónde vienen, ve los que hacen, etcétera, etcétera? ¿Cómo lidias con todo eso, esos obstáculos de problemas de aprendizaje, de todo lo que le influye a él para generarle ese impacto? Mira, yo creo que aquí es donde pones en práctica si tienes la vocación o no la tienes. Y como mencionabas al comienzo, Vivi creo que luego decía, no nada más en la enseñanza, sino para cualquier cosa que haces. Nosotros al comienzo identificamos nuestros casos especiales en los que dices, este niño tiene un problema de esto, este niño tiene un problema de esto. No somos especialistas, pero tú te das cuenta que el niño no se está desarrollando dentro del salón de la misma manera que se desarrollan los demás. Tú te das cuenta que cuando pasa al frente o cuando le pides que haga algo, es frustrante, es doloroso en ocasiones para el niño poderlo hacer. Entonces es estar acompañando al niño en todo su proceso de enseñanza. O sea, es estar realmente junto a él. Tenemos algunos de los casos que te puedo mencionar. Teníamos un alumno que cuando entró a nuestra aula tartamudeaba, no podía hablar. O sea, le preguntabas cosas básicas, a veces hasta se las preguntabas en español y no, él tenía mucho miedo a hacer él de delante de los demás. Entonces tartamudeaba mucho este niño. Entonces era en lugar de buscar la manera de hacerlo sentir seguro en el entorno, que se sienta que puede hacer las cosas, pero es algo que te va a costar tiempo. O sea, estar insistiendo, no ridiculizando a tu alumno, pero buscando la manera de ponerlo a trabajar con otros, que él empiece a sentir esta seguridad. Nosotros realizamos un campamento a la mitad del programa, que es el primer año. Fue sorprendente ver que este niño que tartamudeara invitara a Vicky, que la tuvieron en el primer programa, a ver quién bailaba mejor enfrente de todos y todos cantando y aplaudiendo. Entonces decías tú, este es el niño que no podía hablar, este es el niño que no... Y después él decía, diferentes participaciones de habilidad oral, a escribir su rap y a rapear enfrente de los demás. Y tú decías, este es el niño que no podía hablar, pero es un acompañamiento con tus alumnos. O sea, si de veras quieres que en ellos haya un cambio, es estar con ellos. Es el no te rindas, ¿no? O sea, tienes que hacer algo. O sea, al final de tu programa, al final del trayecto, vas a ver, aunque sea un pequeño cambio,
Eso va a ser la diferencia en el niño. Y algo que mencionábamos ahorita, no siempre vas a ser tú el Dios todopoderoso, el superhéroe que vas a poder hacer las cosas. Sí. Algo que nos sirvió a nosotros mucho es que mi personalidad es muy diferente a la personalidad de Vivi. Entonces, cuando yo sentía que el que yo fuera tan energética, no me iba a ayudar con algún caso, Vivi iba y acompañaba a ese alumno. Y era más de, hola, se sentaba con ellos, más personalizado. Y tuvimos casos también en los que, uno en especial en el que la niña, no... Era para ella, ahorita te decía, puede ser algo doloroso. Para ella era un trauma, tan siquiera articular una palabra. Y vivía estando con ella. El contacto físico. No podías tocarla, no te sonreía, o sea, estaba todo el tiempo cubriéndose. Cuando empezamos con las servicio comunitario, nos dice un día esta niña, maestra, traigo unos hilos en mi mochila. Yo puedo ayudar a los otros niños a que hagan pulseritas y las vendan en sus escuelas. Y nosotros, ¿sí? Bienvenido. Sí, ok. Siguiente sábado, saca sus hilitos. Nos dijo, no me diste unas tablitas para hacer bla, bla. Saca sus hilitos y dijimos, vamos a ver si es cierto que se anima. Porque va a tener que controlar a un grupo de niños para poder enseñarlos. Enseñó a los niños a hacer las pulseras. No solo a los niños, tenía mamás aprendiendo a hacer pulseras. Ok. Entonces fue como, o sea, ¿en qué momento? Y pasa de la timidez, pasa de esta característica tan introvertida a decir, yo soy quien está controlando al grupo y no nada más a otras personas de mi misma edad, lo cual es complicado, pues incluso cuando uno es maestro das clases con los chavos de universidad y los ves hasta más monotes grandes, que sí. tú y dices, ay, pero no nada más es a los de tu edad, es a personas mayores que tú, a personas más adultas, que a esa edad genera un impacto interesante, o sea... Literalmente nosotros casi lloramos, pero además, ¿sabes qué es? El sentir que, el hacer que tu alumno sienta esta gratificación, el de, ¿sabes qué? Lo hiciste excelente, bravo, felicidades, o sea, para la alumna era como, ¡ay! Me están diciendo que cuando ella sentía que nunca podía hacer nada, Ajá. y sintió que empezaba a hacer las cosas bien, luego ya llegaba y se nos acercaba, maestra, ¿quién sabe qué? Y tú decías, ya me Sí, está el hecho, sí, el hecho de maestra. Sí. Por cuando tú no podías hacer, ella marcaba y delimitaba su espacio, tú no podías. Y no te quiero aquí, o sea, ya... Sí, hay 27 casos, podemos hacer 27 episodios de todos los que nos sacaron ahí, pero... Se nos va a acabar esta parte, es un tema muy interesante. Creo que con lo que nos podemos quedar es el no te rindas, cambia la estrategia, escucha a tus alumnos y la frase con la que me quedo es, si tú no amas tu profesión, no puedes esperar que otros amen lo que estás haciendo. Anaí, neta, muchísimas gracias, es un placer tenerte aquí, eres una persona que admiro muchísimo, las dos están trabajando en este proyecto de Access y es algo muy muy increíble, es algo muy muy chido que está generando un cambio en Durango y ojalá que puedan, así como ahorita llevan un par de generaciones, que podamos tener 30 años de generaciones de Access. Entonces pues, con esto tenemos que cerrar este episodio. Nos vemos el siguiente. Con este terminamos la temporada. Se acabó, son 666. 666. Es súper No. raro. Persínense. Échense otra chela. Cuídense Feliz mucho las Navidad, vacaciones. felices fiestas. Feliz Navidad, felices fiestas, feliz año, Feliz Día de Hanukkah, Reyes, feliz Día de todo lo que Reyes. puedan estar feliz. No sabemos cuándo regresamos, pero regresamos por ahí de enero. En el 2020 Por ahí. regresará. 2020. Y nos estamos viendo. Elisa, te queremos muchísimo. Vivi, no podríamos estar haciendo esto con otra persona. Anaí, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias al Beer Company que se rifó. Gracias por las cervezas, están riquísimas. Gracias por la degustación que nos dieron ahorita en la primera parte. Y ya, no sé. Salud. Salud. Le diría todas las veces que han dicho salud en otro idioma, pero no me Sí, acuerdo. sí, en la verdad no me acuerdo. Entonces, ahí estamos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo seisito.